Muy buenos días a todos ustedes. En este ya el cuarto día de la semana. Van a ser las 7 de la mañana, son como ya 10:05 para las 7 de la mañana. Y estoy aquí para poder grabar en el servicio de la obra del reino de los cielos, conforme a la voluntad de nuestro Padre, enseñado por su Ruaj. Nuestro Melech es nuestro maestro glorioso, el rabí glorioso que establece las escrituras, y somos enseñados y guiados por su Ruaj, para que todos podamos aprender y ser educados conforme a la obra del reino de los cielos, conforme a la obra gloriosa que primeramente es pura, es benigna, es luz, es el resplandor de gloria, es llena de verdad, es verdad, no hay ninguna mentira ni tiniebla en ella. Así que esa es la doctrina del reino de los cielos. Yo por lo menos no tengo una doctrina, obedezco a esta doctrina. En mí se establece el reino de los cielos, pero yo obedezco a esta doctrina. Y he sido enseñado en esta doctrina, pero yo la obedezco conforme a la Torá, conforme a la nueva creación, conforme a mi nuevo nacimiento, porque ya el viejo hombre fue sepultado y ha nacido uno nuevo mediante la obra gloriosa de nuestro Melech, en la obra del sacrificio del madero, a través de la sangre derramada, a través de su muerte y su resurrección, para vivir en esta novedad de vida, en las obras del reino de los cielos. ¿Ok? Ya. Quisiera hacer también, en relación a lo que muchos hablan de que, de que el apóstol Pablo habló diciendo, ¿no es cierto?, sobre que, que ya no vivimos conforme a la ley, sino conforme a la gracia. Y eso está ahí en Romanos, aparece en Gálatas, otros textos. Para aquellos que no conocen, quiero que puedan entender y conocer dentro de lo que nuestro Padre les conceda, ¿no es cierto?, abriendo los oídos para oír lo que el Rúa está diciendo. Todo lo que se refería, y hay una mezcla, porque también nuestro Melech habla, nuestro hermano Pablo habla sobre la Torá, sobre la ley, sobre los mandamientos, sobre la Torá. Y menciona en Romano que la Torá es santa, pura y justa. Entonces, no se puede producir una contradicción, como lo dice ahí en Corintios, en 1 Corintios 7, del verso 19, que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino que el obedecer los mandamientos. Tú no sacas nada, en relaciones está diciendo, no te sacas nada con circuncidarte, o que no te circuncides, sino obedeces los mandamientos. Porque al obedecer los mandamientos, ¿no es cierto?, se empieza a producir la justicia en ti y empiezas a ser educado conforme a la doctrina gloriosa, a la sana doctrina del reino de los cielos. Él te va a enseñar, Él te va a dirigir, Él te va a decir si te circuncidas o no te circuncidas, porque tú tienes la libertad de hacerlo. Tú tienes la libertad en la nueva creación, la nueva criatura, porque el Ruach te va a enseñar a guardar los días de reposo, la luna nueva, las fiestas solemnes de nuestro Padre, porque eres adoptado como hijo y Él te va a educar ahora. Porque tú habías nacido, ¿no es cierto?, conforme a la descendencia de Adán. Y esa sobra, ¿no es cierto?, es el conocimiento del bien y el mal. Le abrió los ojos ¿de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Y por eso que ellos se sintieron avergonzados, porque se conocieron que estaban desnudos. O sea, les fue quitado las vestiduras, ¿no es cierto?, gloriosas del reino del cielo, y quedaron al descubierto, y les fueron abiertos los ojos, y empezaron las obras de las tinieblas. Las obras. Por eso dice Juan que apareció nuestro Melech para deshacer las obras, para, ¿no es cierto?, sepultarlas. Y
y eliminar el acta de los decretos que había contra nosotros, que ahí aparece en Colosenses, esa ley del pecado y la muerte. Entonces, aquí tenemos que conocer bien. Entonces el apóstol Pablo en muchos de los escritos los distorsionaron. ¿Quiénes? Los traductores y los intérpretes, para confundir. Y aquel que no tiene el Ruach va a andar siempre confundido. Y va a leer, ¿no es cierto?, literalmente la letra. Pero él necesita el Ruach, la nueva creación, para que sea enseñado en la verdad. Es por eso que nuestro Meles le dice ahí en Juan capítulo 8, verso 31, nuestro Meles le dijo a los judíos que habían creído en él, o que habían oído el mensaje: si vosotros permaneciereis en mis palabras, lo que sale de mi boca, vas a ser, ¿no es cierto?, verdaderamente discípulos. Y los vuelve, ¿no es cierto?, a la enseñanza. Se tenía que producir una conversión en su pueblo, porque su pueblo estaba en tinieblas, y lo dice Simeón en el libro de Lucas proféticamente, que su pueblo estaba en tinieblas y estaba la muerte, la sombra de la muerte en ellos. Y tenían que convertirse. Y empieza a proclamar Juan: oh generación de viva, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Así que si todo árbol no da buen fruto, es cortado y echado en el infierno, ¿vio? Porque nuestro Padre viene a convertir ese árbol que tenía, ¿no es cierto?, malo, a un árbol de la abundancia del reino del cielo. Todo su pueblo estaba plantado, nacidos por Abraham, pero todos vivieron en la desobediencia y en la rebelión. Entonces nuestro Padre venía a hacer, ¿no es cierto?, una obra nueva para con su pueblo Israel primeramente, y después para con todas las naciones, los gentiles, que se materializa ahí en el apóstol Pablo. Entonces, los traductores y los intérpretes empezaron a confundir. ¿Por qué? Porque cuando ya estaba el apóstol Pablo, y antes, ¿no es cierto?, de nuestro Meles, ya habían dos tendencias: los fariseos y los saduceos, y tenían su doctrina, la doctrina rabínica, que obedecían a los ancianos, esa ley del Talmud, porque era una ley para ellos. Entonces, los escritos del apóstol, como él también participó de eso, ¿no es cierto?, le trastocaron. Pues ya no estáis bajo la ley del Talmud, sino bajo la gracia, bajo la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. ¿Vio? Entonces, por eso, aquellos que no conocen, ¿no es cierto?, distorsionan. Entonces, el apóstol Pablo habla clarito en varios lugares. Entonces, después, ¿cómo va a decir o se va a contradecir? Si le dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 28, que hay que ir a leerlo, yo le estoy entregando estos antecedentes, porque le dice, ¿a dónde fue enviado el apóstol? Fue enviado a los dispersos que están en Roma, no a hablar con César. Él apeló a ese argumento, pero nuestro Padre no era para hablar con el emperador César, no. Iba a donde los dispersos que estaban en Roma. Y aparece en el capítulo 28. Y los convocó a todos. Y les dijo clarito: yo no he hablado nada contra mi pueblo. Solamente yo he anunciado el evangelio, las buenas nuevas del reino de los cielos, por medio de la Torá de Moisés, por medio de los profetas y los salmos. Y Yahshua también dice lo mismo. En Lucas capítulo 24, del verso 44 en adelante: yo ya os he dicho, yo ya les dije cuando estaba con vosotros, porque ahí le estaba hablando, ¿no es cierto?, ya Yahshua ha resucitado, que todo lo que estaba escrito de mí, tanto en la Torá de Moisés, en los profetas y los salmos, yo soy el camino, la prolongación para vida eterna. Pues yo soy la luz para que puedan, ¿no es cierto?, convertirse, ir a participar de la vida eterna, porque todos estaban en tinieblas y estaban gobernados por el príncipe de la potestad del aire, tiniebla y muerte. Por eso es bueno conocer, pero por medio del Ruach, guiado por el Ruach, a través del procedimiento del nacer de nuevo, un nacimiento nuevo.
porque este viejo hombre estaba gobernado por las obras de las tinieblas a través de muchas generaciones, cientos de generaciones. Y nosotros somos el fruto. Nacimos de sangre, de carne y de voluntad de varón. Y la herencia que recibimos fue la herencia de las obras de las tinieblas. Y fuimos enseñados de chiquitito en las obras de las tinieblas. Pero su pueblo fue enseñado de chiquitito en la Torá, pero no vivían la Torá. ¿Vio? Ellos sí fueron enseñados. Y hay algunas excepciones conforme a las Escrituras que aparecen y son identificados, como Zacarías y Elizabeth, como Simeón, como Miriam y José. Sobre todo Miriam, que instruyó a nuestro Mele de chiquitito. Y en ese proceso tenemos que entrar nosotros, a través del Ruach, de la nodriza de nuestra vida que nos instruye y nos enseña todo lo concerniente a los mandamientos, porque los mandamientos salieron de la boca de nuestro Padre y son eternos. ¿Cómo vas a destruir los mandamientos? Es por eso que tú, lo que distorsionan lo que habla el apóstol. No, el apóstol está sujeto al reino de los cielos. Él fue también comprado, él fue adquirido para la obediencia a la voluntad de nuestro Padre, conforme a la obra de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Él no podía decir otra cosa, no. Por eso habla ahí en Corintios, que nosotros debemos obedecer los mandamientos. Porque se empezaron a decir, no, que tienes que estar circuncidado, que no tienes que estar circuncidado. No, el guardar los mandamientos, pero a través de una nueva creación, a través de una vida nueva. Y lo enseña ahí en Romanos. Y lo enseña clarito. Pero miren, aquí nos vamos a ir a las Escrituras. En Mateo, capítulo 3, y quedó pendiente, ¿no es cierto?, Mateo capítulo 7, pero vamos a ir al capítulo 23 de Mateo. Y aquí hay una acción de nuestro Melech, sacando la luz clarito. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Miren, pongan atención, por favor. Entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Qué es lo que es la cátedra de Moisés? Los escribas y fariseos leían la Torá. Porque cuando nuestro Melech fue ahí de vuelta, ¿no es cierto?, del desierto, vino a Galilea de los gentiles y fue a su casa ahí a Nazaret y entró, ¿no es cierto?, a la congregación, en la sinagoga. ¿Y qué estaban leyendo? La Torá. Se le abrió justo en el libro de Isaías y él empezó a proclamar lo que estaba escrito de él. Entonces, ¿qué significa la cátedra de Moisés? Son los primeros 5 libros. Los primeros 5 libros. Y dice: entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, vale decir, que le fueron entregados los mandamientos a Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis conforme a los mandamientos, guardadlo y hacedlo. ¿Yo? Todo lo que sale escrito en la Torá, guardarlo, o sea, obedecerlo. O sea, tomarlos y obedecerlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Vio? Nuestro Melech le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. No, nosotros no somos nacidos de fornicación, porque ellos pensaban que solamente el obedecer o guardar la Torá, entre comillas, estaba listo. No, 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 no. Nuestro Padre establece un nuevo compromiso, un nuevo pacto para con su pueblo y para con todas las naciones. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. ¿Vio? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen
Rabí, rabí, maestro, maestro. Pero vosotros no querráis que os llaméis rabí, porque uno es vuestro maestro, el ungido, el Hijo de nuestro Padre. Y todos vosotros sois hermanos. Entonces, nuestro Meles está identificando aquí adentro porque el Ruach vino sobre él al único maestro, nuestro Padre, que él nos va a enseñar por su Ruach. Y no llaméis Padre a vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el ungido. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí empieza el verso 13, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, y empieza toda la enseñanza. ¿Vio? Entonces aquí el apóstol Pablo también entra en esta categoría. El apóstol Pablo fue enseñado a los pies también de un rabino, nieto de Gilel. Es por eso que las personas, como no conocen, no entienden, y lo que van leyendo se corrompen. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento del bien y el mal empiezan a leer y ¿no es cierto?, distorsiona. Pero el Ruach te conduce y te trae luz y separa lo que establece lo que es y saca lo que no es. Vuelvo a reiterar, el apóstol, cuando fue él escribiendo, el Ruach no se iba a equivocar, porque el apóstol Pablo distorsionaron y habla sobre la ley, pero la ley del Talmud de los ancianos, porque ya había sido escrita. Por eso le dicen a Yahshua cuando iba con sus discípulos, ¿por qué tus discípulos te obedecen a ti y no obedecen a los ancianos, al Talmud? Porque eso estaba escrito, era como una Biblia aparte, como una Torá, unos escritos, comentarios rabínicos que se sujetaban a eso, pero no a la Torá, a la verdad, a la vida gloriosa de la Torá. Es por eso que nosotros tenemos que conocer. Entonces, en el capítulo 7 de Mateo, aquí nuestro Melech entrega luz sobre este tema para poder distinguir. Y él dice, ¿no es cierto? Y habla clarito. ¿Ok? Mire lo que dice en el capítulo 7 del versículo 13 en adelante. Vamos a hablar del 7. Vamos a leer del 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Vio? Ellos está hablando dentro de su pueblo, porque todos se ofendían, pero todos vivían conforme al príncipe de la potestad del aire. Hipócritas. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisotean y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, siendo malos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torá, porque esto estaba hablando, este es el mandamiento, estaba escrito, a amar a tu prójimo. Verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ya.
Y aquí quiero detenerme un poco porque Juan, ¿qué es lo que dice Juan? Capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó nuestro Padre el mundo, que Él ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda perdición, mas tenga vida eterna. Entonces, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y aquí nuestro Mele entrega luz. ¿Cómo los vas a distinguir? ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y aquí está hablando de las dos realidades. Su pueblo se había convertido en un árbol malo a través del conocimiento del bien y el mal, a través, ¿no es cierto?, porque no obedecieron sus mandamientos. Y cuando empezamos nosotros a obedecer los mandamientos, la bendición, la vida del reino de los cielos viene para con nosotros. Y nuestro Padre empieza a ver que tú guardas los mandamientos, guardas los días de reposo, guardas las lunas nuevas, obedeces, vale decir, obedeces la luna nueva, obedeces el día de reposo, que hay que guardarlo como mandamiento, que obedeces sus fiestas solemnes, que te sujeta por como una nueva criatura, hay un nuevo calendario, una vida del reino de los cielos sobre tu vida. Todo nuevo, como dice el apóstol ahí en Romanos 6, en la novedad de vida, porque fuiste sepultado y fuiste plantado y fuiste resucitado en el sacrificio de la obra de nuestro Melech, para andar conocer la novedad de vida y ser enseñado en esta, para agradar a nuestro Padre. Por eso, ¿cómo podemos agradar a nuestro Padre en lo agradable y perfecto? A través de la novedad de vida, obedeciendo sus mandamientos, y la bendición y la sobreabundante bendición viene sobre tu vida, porque así está escrito. Entonces, nuestro Padre distingue dos árboles. Los árboles, ¿no es cierto?, que son los hijos del enemigo, y los árboles que, ¿no es cierto?, que se han convertido o que viven la verdad, o que obedecen los mandamientos y reciben bendición y vida eterna. Ya empiezan a aparecer. Entonces, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, frutos malos, vale decir, en tiniebla. Y el bueno vive la verdad, ¿no es cierto? Anda en la verdad, camina en la verdad. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Rabí, Rabí, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Rabí, Rabí, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios o en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del diablo. Porque tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que tú entres en un proceso conforme a su voluntad, porque de tal manera Él amó, y tienes que entrar en ese proceso, no en ideología. Ahora, si tú estás en una doctrina metodológica, corporativa, en el cual obedece, ¿no es cierto?, una doctrina, igual como las rabínicas, vale decir, fariseos, saduceos, como hay muchos, Él te está llamando que salgas y te conviertas verdaderamente y le obedezcas a Él, no una metodología. Porque también su pueblo tenía la Torá, pero no la vivía. E imponía costumbres, como aquí se imponen costumbres. Y obedecen a esas costumbres más que a nuestro Melech, ¿vio? No obedecen a nuestro Melech. ¿Por qué me llamáis Melech o maestro o rabí, rabí, y no hacen lo que yo te digo? Más bien obedecen, ¿no es cierto?, a otras cosas.
Nuestro Melech a través de la escritura te dice guarda el día de reposo por medio del mandamiento y tú dices no, no porque la congregación o mi pastor dice que no, que ahora no, porque hay que el domingo. ¿Vio? Empiezas a obedecer otra cosa. Nuestro Melech te dice guarda el día de reposo, guarda la luna nueva que es el principio de mes. Aparece en las escrituras, no aparece en Colosenses. No, eso es para el pasado. Celebra Pesaj en el principio de los meses, porque nuestro Padre le enseñó a su pueblo. Este será para vosotros el primer mes del año, el mes de Abib. ¿Y cómo se distingue? Sí, porque se celebra Pesaj, los panes sin levadura. Pero tú estás sujeto a otro calendario greco-romano y obedeces a eso. ¿Vio? No entienden, no conocen. Porque si tú naces de nuevo, nuestro Padre está hablando que el reino de los cielos, una nueva nación, magnífica, una nación gloriosa, un reino extraordinario, para que tú vivas conforme a ese reino, no que Él venga para acá y que tú dices que la sangre de nuestro Melech es suficiente, pero tú sigues viviendo conforme a este mundo. Sí, nuestro Melech en su oración en Juan 17 habla y empieza a enseñar. Padre, yo ya les he hablado la palabra y ellos han creído y lo han retenido y han obedecido que yo salí de ti y yo lo he guardado y uno se perdió conforme a que se cumpliese el hijo de perdición. Y yo ruego por ellos, Padre, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Padre, guárdelo de toda obra de maldad de este que anda del príncipe de la potestad del aire, del enemigo. Padre, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifíquelos en su verdad, sus mandamientos son la verdad. Y a medida que somos enseñados en la verdad, la bendición. ¿Cuál es la verdad? Lo que salió de la boca de nuestro Padre en el principio allá. Los mandamientos, las instrucciones. Y empezamos a obedecer y empieza, ¿no es cierto?, la bendición. Por eso Moisés le habla ahí en Deuteronomio capítulo 6. Y dice, y tendremos justicia cuando hayamos puesto por obra, o sea, la obediencia a sus mandamientos. Y viene la bendición. Y eres justificado y eres bendecido. ¿Vio? No conforme a tu parecer, no conforme a tus pensamientos, porque tus pensamientos son terrenales y tú hablas conforme como un ser humano, porque los pensamientos de nuestro Padre son más altos que los cielos, y allá tienes que llegar para recibir las instrucciones. Por eso dice el apóstol ahí en Colosenses, si pues habéis resucitado, buscad las cosas allá arriba, donde nuestro Melech está sentado, no aquí en la tierra. Entonces las personas no entienden y empiezan, ¿no es cierto?, a hablar cosas que incoherencia, con desconocimiento. Entonces aquí nuestro Padre, nuestro Melech, a través de su Ruach nos entrega y vamos distinguiendo. Él nos concede el poder distinguir quién es y quién no es, quién es hijo y quién no es hijo. Pero aparece la metodología para nacer de nuevo. Entonces en Juan capítulo 1, versos 2 y 13, más a todos los que le recibieron, a todos los que obedecieron, a todos los que le creyeron y guardaron este mensaje, nuestro Padre le dio la potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre, mediante el poder de su palabra. Porque el poder de su palabra para con su Hijo, y ahí está demostrado, y ahora concebirás. Y nuestro Melech nuestro Padre a través de todo este proceso, y ahora eres concebido. Porque cuando recibes este mensaje y lo retienes y crees en él y empiezas a obedecer, y ahora eres concebido. Por el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque lo dice en Lucas, capítulo 8 del verso 11. Y esta es pues la parábola. La semilla en la palabra es la palabra proclamada por nuestro Melech. Entonces esa palabra, cayó ese mensaje en ti y tú lo recibes, y naces y dice, y nació
y dio fruto 100 por uno. El que tiene oído, oiga lo que el Rúa está diciendo, dice nuestro Melech. O sea, no todos tenían la capacidad para poder distinguir, oír bien. Entonces, el apóstol no dijo lo que ustedes dicen, vale decir, los que empiezan a sostener cosas que no son, a sostener, ¿no es cierto?, cosas que no son. Porque en el libro de los Hechos, yo se lo mencioné aquí a ustedes, en el libro de los Hechos, él está clarito explicando aquí. Dice, y habiéndole señalado un día, en el Hechos capítulo 28 del verso 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales, y bueno, voy a leer un poquito antes porque le está hablando, ¿no es cierto?, en el 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que pensáis, porque de esta secta, ¿vio? Ya tenían ya, nos es notoria que en todas partes se habla contra ella, contra, ¿vio? Este espíritu siempre contra. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él, muchos a la posada, en los cuales les declaraba y les testificaba, le anunciaba el reino de Elohim desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de su hijo Yahshua, tanto por la Torá de Moisés, por los mandamientos, como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieran de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Ruach, bien habló nuestro Padre por el Ruach, por medio del profeta Isaías, a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis, no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Voy a hacer una pausa y después voy a seguir.